¿Alguna vez te has preguntado cómo reaccionarías frente a la injusticia y el racismo en un lugar donde todos esperan que te mantengas en silencio? En esta historia impactante, Ezequiel, un hombre negro, enfrenta discriminación en pleno vuelo y nos muestra cómo mantener la dignidad, la calma y la fuerza interior frente a la opresión y los juicios injustos. Cada mirada, cada gesto y cada silencio cuenta, y su experiencia nos recuerda que la verdadera resistencia no siempre se ve, pero siempre se siente. Dale like si crees en la justicia, comparte esta historia para que otros también la conozcan y suscríbete para descubrir más relatos que inspiran, conmueven y hacen reflexionar sobre la fuerza del espíritu humano. Ezequiel siempre llegaba temprano a los aeropuertos, no porque confiara en ellos, sino porque desconfiaba de sí mismo cuando el tiempo se acortaba. Había aprendido, en otros lugares y otras vidas, que la prisa era una forma silenciosa de perder el control. El aeropuerto olía a café viejo, metal caliente y desinfectante barato, una combinación que le hacía tensar la mandíbula sin darse cuenta. Caminaba con pasos medidos, cargando una mochila negra gastada que había sobrevivido más países de los que la mayoría de las personas que pasaban a su lado podrían señalar en un mapa. No vestía nada que llamara la atención. Jeans oscuros, una sudadera gris sin marcas, zapatillas limpias pero usadas. No había insignias, ni parches, ni señales visibles de lo que había sido o de lo que había hecho. Eso era intencional. Ezequiel había aprendido hacía años que cuanto menos visible se volvía, más seguro estaba. Aún así, la invisibilidad nunca era completa para alguien como él. Nunca lo había sido. Se detuvo frente al tablero de salidas y buscó su vuelo. Internacional. Largo. Demasiado largo para alguien que odiaba estar encerrado con desconocidos. Sus hombros se tensaron apenas un grado cuando confirmó la puerta. Tenía tiempo. Siempre tenía tiempo. El problema no era el tiempo, era el espacio. Los espacios cerrados, las miradas prolongadas, los silencios cargados de suposiciones. Mientras caminaba hacia la zona de seguridad, recordó sin querer la primera vez que había volado después de dejar el servicio. Había sido un vuelo corto, casi insignificante, pero había terminado con él sudando frío, los dedos clavándose en el reposabrazos como si eso pudiera mantener el avión en el aire. No era miedo a caer. Nunca había sido eso. Era la sensación de estar atrapado sin salida, sin control, dependiendo de sistemas que no siempre funcionaban y de personas que no siempre veían a otros como humanos completos. La fila avanzaba lentamente. Delante de él, una pareja discutía en voz baja sobre documentos. Detrás, alguien suspiraba con impaciencia. Ezequiel mantuvo la mirada al frente, la expresión neutral, el cuerpo relajado por fuera aunque por dentro cada músculo estaba atento. Cuando llegó su turno, colocó sus cosas en la bandeja con movimientos precisos. Había una forma correcta de hacerlo, y él la conocía. Siempre había una forma correcta, aunque a veces no importara. El agente de seguridad lo miró un segundo más de lo necesario. No fue una mirada abierta ni descarada, sino algo más sutil, más entrenado. Ezequiel la reconoció al instante. Era la misma mirada que había visto en puestos de control improvisados, en calles polvorientas bajo soles extranjeros. Una evaluación rápida, silenciosa, cargada de preguntas que nunca se harían en voz alta. Pasó el control sin incidentes, pero la sensación se quedó adherida a su piel como humedad. Recogió sus cosas, se colocó la mochila al hombro y avanzó hacia la puerta asignada. El área estaba medio llena. Gente sentada, gente de pie, pantallas brillando con noticias que nadie escuchaba realmente. Ezequiel eligió un asiento en un extremo, con la espalda contra la pared y una vista clara de todo el espacio. Viejos hábitos. No se disculpaba por ellos. Fue entonces cuando vio a Jerome por primera vez, aunque en ese momento no sabía su nombre. Jerome estaba de pie, hablando por teléfono en voz baja, gesticulando con una mano mientras la otra sostenía un vaso de café. Tenía una energía inquieta, como alguien que pensaba demasiado rápido para su propio cuerpo. No parecía nervioso por volar, sino por algo más, algo interno. Ezequiel lo observó apenas un segundo antes de apartar la mirada. Observar no significaba juzgar. Nunca había querido ser juzgado por una mirada rápida. Minutos después, una mujer se sentó a 2 asientos de distancia. Ellis. Tenía un libro en las manos, pero no leía. Pasaba las páginas sin atención, como si necesitara el objeto más que la historia. Sus ojos se levantaban de vez en cuando, atentos, curiosos, pero no invasivos. Cuando sus miradas se cruzaron brevemente, ella no apartó la vista de inmediato ni la sostuvo demasiado tiempo.
Fue un equilibrio extraño, cómodo. Ezequiel lo notó y, sin saber por qué, relajó un poco los hombros. El anuncio de embarque llegó con la voz neutra de siempre. Grupo por grupo. Ezequiel esperó al suyo, como siempre. No se adelantó, no suspiró, no mostró impaciencia. Cuando finalmente se levantó, ajustó la mochila y se unió a la fila. El pasillo hacia el avión era estrecho, cargado de ese olor particular que siempre le recordaba que, una vez dentro, no habría marcha atrás. Al entregar su pase de abordar, la agente lo escaneó y luego volvió a mirarlo. Una pausa mínima. Un segundo suspendido en el aire. Ezequiel sintió el cambio de temperatura en su pecho antes de que ella hablara. ¿Puede confirmar su destino final?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Ezequiel respondió con calma, sin inflexiones. La agente asintió, pero su mirada permaneció fija en él un instante más. Luego lo dejó pasar. No era nada. No oficialmente. Pero él ya sentía el cansancio anticipado de tener que existir bajo observación. Dentro del avión, el espacio era aún más reducido. Filas y filas de asientos, compartimentos abiertos, gente levantando maletas, cuerpos rozándose sin disculpas. Ezequiel avanzó hasta su asiento, junto al pasillo. Prefería el pasillo. Siempre. Le daba una ilusión de escape, aunque supiera que era solo eso. Mientras se sentaba, notó a Bennett por primera vez. Bennett llevaba el uniforme de la aerolínea, aunque no era tripulación de cabina común. Había algo distinto en su postura, en la forma en que observaba a los pasajeros mientras fingía revisar una tableta. Supervisión. Control. Ezequiel reconoció el tipo al instante, aunque no supiera exactamente qué papel jugaba. Bennett lo miró como si estuviera anotando algo invisible. Ezequiel se abrochó el cinturón y colocó las manos sobre los muslos. Respiró hondo, lento, contando mentalmente. 1, 2, 3. El avión aún estaba en tierra, pero su cuerpo ya se preparaba para lo que vendría. No sabía todavía que este vuelo sería distinto. No sabía que las pequeñas miradas, las pausas mínimas, los gestos aparentemente inocentes empezarían a acumularse como capas invisibles de presión. Solo sabía que estaba cansado. Cansado de anticipar. Cansado de demostrar silenciosamente que no era una amenaza. Cansado de llevar consigo un pasado que nadie podía ver pero que todos parecían sentir. Mientras el avión se preparaba para despegar, Ezequiel cerró los ojos por un momento. No para dormir. Nunca dormía al despegar. Solo para recordarse que seguía siendo dueño de su respiración, de su mente, de su dignidad. Todavía no había pasado nada. Todavía no. Pero en el silencio cargado de la cabina, algo ya había comenzado a moverse, lento y casi imperceptible, como una grieta formándose bajo una superficie perfectamente pulida. El avión comenzó a moverse con una lentitud casi ceremonial, como si dudara de su propio peso. Ezequiel mantuvo la mirada fija en el respaldo del asiento frente a él mientras las luces de cabina se atenuaban apenas. El sonido del motor no le producía miedo, lo que lo inquietaba era el murmullo humano que crecía y se desorganizaba, ese coro de conversaciones superpuestas que nunca decían nada importante pero lo decían todo al mismo tiempo. Ajustó la presión de los pies contra el suelo, buscando anclarse a algo sólido aunque supiera que pronto no lo estaría. Cuando las ruedas dejaron el asfalto, una parte de él se tensó de manera automática, un reflejo que ningún entrenamiento había logrado borrar. No apretó los puños. No cerró la mandíbula. Simplemente respiró, como había aprendido a hacerlo en lugares donde perder la calma significaba perder algo más que la compostura. A su alrededor, algunos pasajeros celebraban el despegue con risas nerviosas, otros se aferraban a los reposabrazos. Ezequiel permaneció inmóvil, una isla de quietud que no pedía atención. La primera ronda de servicio comenzó poco después de alcanzar altitud de crucero. El carrito avanzaba lentamente por el pasillo, chocando suavemente contra los asientos. Cuando llegó a su fila, la azafata sonrió de manera automática y ofreció bebidas. Ezequiel pidió agua. Siempre agua. Ella asintió, pero al servir, derramó unas gotas sobre la bandeja y tardó un segundo más de lo normal en limpiarlas. No se disculpó. No fue grosera. Solo, distante. Él no dijo nada. No era la primera vez que la distancia se presentaba como neutralidad. Unos asientos más adelante, Jerome hablaba con el hombre a su lado, inclinándose hacia él con una familiaridad que Ezequiel encontraba curiosa. Jerome reía, pero había algo forzado en el sonido, como si intentara convencer a alguien, quizá a sí mismo, de que todo estaba bien.
Ezequiel lo observó de reojo, no por desconfianza, sino porque había aprendido a notar a quienes luchaban contra pensamientos que no podían apagar. Ellis seguía leyendo, o fingiendo hacerlo. En algún momento levantó la vista y miró hacia el frente del avión, donde Bennett permanecía de pie, conversando en voz baja con otro miembro de la tripulación. La postura de Bennett no había cambiado. Vigilante, contenida, como si estuviera esperando algo específico. Cuando Ellis volvió a su libro, sus dedos temblaron ligeramente al pasar la página. El vuelo transcurría sin incidentes visibles, pero Ezequiel sentía la acumulación de pequeñas irregularidades como un peso invisible sobre el pecho. No eran actos grandes ni claramente hostiles, eran microdesajustes, momentos que parecían insignificantes para cualquiera que no los hubiera vivido una y otra vez. La mirada que se quedaba un segundo de más. La pregunta innecesaria. El silencio donde debería haber una cortesía básica. En algún momento, Ezequiel se levantó para ir al baño. Avanzó por el pasillo con cuidado, evitando rozar a los demás más de lo necesario. Cuando salió, Bennett estaba allí, como si hubiera aparecido de la nada. No bloqueaba el paso, pero su presencia ocupaba el espacio de manera deliberada. ¿Todo bien, señor?, preguntó Bennett, con una voz suave que no ocultaba del todo la evaluación detrás de las palabras. Sí, respondió Ezequiel, manteniendo el tono neutral. Bennett asintió, pero no se movió de inmediato. Sus ojos recorrieron la mochila de Ezequiel, que colgaba de su hombro. Fue un vistazo rápido, pero cargado de intención. ¿Es su equipaje de mano?, preguntó. Ezequiel sintió el impulso de suspirar, pero lo contuvo. Sí. ¿Podría asegurarse de que esté bien guardado cuando regrese a su asiento?, añadió Bennett. Ezequiel asintió de nuevo. No había nada que discutir. Cuando finalmente pasó, sintió como la tensión se desplazaba de su pecho a la espalda, un viejo recorrido que conocía demasiado bien. Regresó a su asiento y colocó la mochila exactamente donde había estado antes, debajo del asiento delantero, alineada, invisible. Jerome observó el intercambio desde su lugar. Cuando Ezequiel se sentó, Jerome se inclinó ligeramente hacia el pasillo, como si quisiera decir algo, pero se detuvo. La duda cruzó su rostro y luego desapareció, reemplazada por una sonrisa breve que no significaba nada. Ezequiel no le devolvió la sonrisa. No por frialdad, sino porque sabía que cualquier gesto podía ser interpretado de maneras que él no controlaba. Pasaron horas. El tiempo en el aire tenía una calidad extraña, como si se estirara y se comprimiera a voluntad. Ezequiel intentó dormir, pero su cuerpo no cooperó. Cerraba los ojos, pero su mente seguía alerta, repasando sonidos, movimientos, cambios en la energía del espacio. Recordó misiones nocturnas donde el silencio era más peligroso que el ruido. Recordó cómo había aprendido a distinguir entre una amenaza real y una percibida. Aquí, esa línea era más borrosa. En algún punto, una leve turbulencia sacudió el avión. No fue fuerte, pero suficiente para provocar murmullos y un par de exclamaciones. Ezequiel ajustó su postura, apoyando ambos pies firmemente en el suelo. Vio cómo Ellis levantaba la vista, sus ojos buscando estabilidad en el entorno. Jerome dejó de hablar y se quedó quieto, escuchando. Bennett recorrió el pasillo, asegurándose de que todos estuvieran sentados y con el cinturón abrochado. Cuando pasó junto a Ezequiel, se detuvo de nuevo. «Señor, su cinturón», dijo, señalando algo que Ezequiel sabía que ya estaba abrochado. Ezequiel miró hacia abajo, luego levantó la vista. «Está puesto». Bennett observó, asintió y siguió adelante sin disculparse. No había mala intención evidente. No había insultos ni acusaciones. Pero el patrón se estaba formando con una claridad incómoda. Ellis, desde su asiento, frunció ligeramente el ceño. No dijo nada, pero algo en su expresión cambió, como si una idea incómoda comenzara a tomar forma. Jerome también lo notó. Cuando el avión se estabilizó, él se inclinó hacia el pasillo y habló en voz baja, dirigiéndose a Ellis. ¿Te diste cuenta?, comenzó, pero se detuvo, inseguro. Ellis cerró el libro lentamente. Sí. No dijeron más. No hacía falta. A veces, reconocer algo en silencio era el primer paso para no ignorarlo. Ezequiel no sabía que estaba siendo observado con una atención distinta ahora, no solo por Bennett, sino por otros pasajeros que empezaban a percibir la tensión sin entenderla del todo. La injusticia rara vez se anunciaba con claridad, solía llegar envuelta en gestos pequeños, casi educados, que dejaban a la víctima dudando de su propia percepción. Cuando llegó la hora de la comida,
el carrito volvió a avanzar. Esta vez, la azafata se detuvo antes de llegar a Ezequiel y revisó una lista en su tableta. Luego levantó la vista. «Disculpe, señor, ¿podría confirmar su nombre?», preguntó. Ezequiel sintió como algo se cerraba en su estómago. «Ezequiel». Ella lo anotó y siguió adelante, entregándole la bandeja sin comentario alguno. Jerome, que había recibido su comida sin preguntas, la miró con sorpresa abierta. Ellis apretó los labios. Ezequiel comió despacio, sin apetito. Cada bocado sabía a cartón. No era paranoia. Lo sabía. Había aprendido a confiar en su lectura de los ambientes, en esa voz interna que le había salvado la vida más de una vez. Algo estaba cambiando en la dinámica del vuelo, y él estaba en el centro de ese cambio sin haber hecho absolutamente nada. Mientras las luces se atenuaban de nuevo y la mayoría de los pasajeros intentaba dormir, Ezequiel permaneció despierto, mirando la oscuridad más allá de la pequeña ventana. Pensó en todas las veces que había servido a un sistema que ahora parecía observarlo con sospecha. Pensó en la ironía silenciosa de ser visto como una amenaza en un espacio que él había ayudado a proteger en otras circunstancias. No sabía aún hasta dónde llegaría esa grieta que había sentido formarse al despegar. Solo sabía que ya no podía ignorarla. Y, en algún lugar del avión, Jerome y Ellis compartían la misma inquietud, mientras Bennett continuaba vigilando, convencido de que estaba haciendo su trabajo sin darse cuenta del daño que estaba sembrando. El sueño nunca llegó del todo para Ezequiel. Su cuerpo entraba en una especie de reposo ligero, una tregua incompleta donde los músculos se relajaban pero la mente permanecía alerta, flotando entre recuerdos y percepciones presentes. El murmullo constante del avión se mezclaba con imágenes fragmentadas de otros cielos, otros transportes, otras noches en las que dormir también había sido una negociación y no un derecho. Cuando abrió los ojos, las luces de la cabina estaban casi apagadas. Algunos pasajeros dormían con la boca entreabierta, otros se movían inquietos bajo mantas delgadas. Ezequiel permaneció inmóvil unos segundos, orientándose. Nada parecía distinto, pero la sensación persistía, esa presión sutil que no se disipaba con el paso del tiempo. Escuchó pasos en el pasillo. No necesitó girar la cabeza para saber que era Bennett. Había aprendido a reconocer el ritmo de las personas que patrullaban espacios cerrados, el peso calculado de cada paso, la pausa estratégica antes de detenerse. Bennett se paró a pocos asientos de distancia, fingiendo revisar un compartimento superior. No tocó nada. No ajustó nada. Solo observó. Ezequiel cerró los ojos de nuevo, no como señal de sumisión, sino como una forma de protegerse. Sabía que cualquier movimiento podía ser interpretado como nerviosismo, cualquier quietud como sospecha. El margen de error era inexistente. Un sonido metálico interrumpió el silencio relativo, el tintinear de un vaso cayendo al suelo más adelante. Una mujer murmuró una disculpa. Una azafata acudió rápido, sonriendo, tranquilizando. Todo volvió a la normalidad en segundos. Ezequiel notó la rapidez, la eficiencia, la calidez. No era una acusación, solo una observación. Las comparaciones se formaban solas. Horas después, cuando el avión cruzaba otra zona de turbulencia leve, Ezequiel sintió el viejo impulso en el pecho, ese que lo empujaba a evaluar salidas inexistentes. Esta vez fue Jerome quien se levantó del asiento, tal vez para estirar las piernas, tal vez para escapar de su propia cabeza. Dio apenas unos pasos antes de que una azafata lo detuviera con un gesto amable pero firme, recordándole que debía permanecer sentado. Jerome se disculpó de inmediato y regresó a su lugar, levantando las manos en señal de rendición. Ezequiel observó la escena con atención. No porque fuera grave, sino porque no lo había sido cuando otros pasajeros habían hecho lo mismo antes. Vio cómo Jerome se sentaba con los hombros caídos, como si hubiera sido reprendido por algo más que una simple norma de seguridad. Sus miradas se cruzaron por un instante. Jerome bajó la vista primero. Ellis, unas filas más adelante, no apartó los ojos. Había dejado el libro a un lado. Su atención ya no estaba en las páginas, sino en los patrones que se repetían con una regularidad inquietante. Ella no tenía el mismo entrenamiento que Ezequiel, pero tenía algo igual de poderoso, la capacidad de unir puntos sin necesidad de pruebas oficiales. En algún momento, el capitán habló por el intercomunicador, informando sobre el progreso del vuelo. Su voz era tranquila, profesional, distante. Ezequiel escuchó sin escuchar realmente. Para él, la autoridad siempre había sido algo abstracto, una presencia que raramente se manifestaba cuando más se necesitaba. Bennett volvió a recorrer el pasillo.
Esta vez se detuvo directamente junto al asiento de Ezequiel. Señor, dijo en voz baja, inclinándose apenas, hemos notado que ha estado despierto la mayor parte del vuelo. ¿Se encuentra bien? La pregunta era correcta en la forma, incorrecta en el fondo. Ezequiel lo miró con calma. Sí. ¿Hay algo que podamos hacer para que esté más cómodo?, insistió Bennett. Ezequiel sostuvo la mirada un segundo más de lo habitual. No sonrió. No frunció el ceño. No. Bennett asintió lentamente, como si confirmara algo para sí mismo. Muy bien. Cuando se alejó, Ezequiel sintió algo nuevo mezclarse con el cansancio, irritación. No explosiva, no visible, pero presente. No por la pregunta en sí, sino por el supuesto implícito, por la idea de que su estado natural debía ser explicado, justificado, normalizado para la comodidad de otros. Jerome se inclinó hacia el pasillo otra vez, esta vez decidido. Oye, dijo en voz baja, dirigiéndose a Ezequiel, si necesitas algo, digo, si están siendo raros contigo. Ezequiel lo interrumpió con una mirada tranquila. No había dureza en ella, solo una advertencia silenciosa. Jerome entendió. Asintió, retrocediendo, avergonzado de haber hablado pero aliviado de haberlo intentado. Ellis observó ese intercambio y sintió un nudo en el estómago. No era miedo. Era reconocimiento. Había visto esa dinámica antes, aunque nunca tan cerca. El peso de decidir si intervenir, si decir algo, si romper la comodidad artificial que mantenía todo en equilibrio, comenzó a hacerse sentir. El resto del vuelo avanzó con una lentitud casi cruel. Cada pequeño evento se sumaba al anterior, formando una narrativa que solo algunos parecían notar. Ezequiel fue el último en recibir una bebida. Fue el único al que se le pidió que ajustara su mesa 2 veces. Pequeñas cosas. Demasiado pequeñas para denunciarlas sin parecer exagerado. Demasiado constantes para ignorarlas. Cuando finalmente anunciaron el inicio del descenso, un murmullo de alivio recorrió la cabina. Ezequiel sintió como su cuerpo se preparaba para el impacto psicológico que siempre acompañaba el aterrizaje. No el golpe físico, sino la liberación de saber que pronto habría espacio, aire, opciones. Pero la sensación de alivio no duró. Mientras el avión descendía, Bennett volvió a acercarse, esta vez acompañado por otro miembro de la tripulación. Ambos se detuvieron junto a Ezequiel. Señor, dijo Bennett, manteniendo la voz baja pero firme, cuando aterricemos, necesitaremos que permanezca sentado unos minutos adicionales. Ezequiel sintió como algo se endurecía en su interior. ¿Por qué? Es solo un procedimiento, respondió Bennett. Nada de qué preocuparse. Ezequiel asintió lentamente. No discutió. No levantó la voz. Pero la tensión se concentró en su pecho como una piedra pesada. Ellis escuchó la conversación desde adelante. Se giró en su asiento, observando. Jerome también lo hizo. Sus miradas se encontraron por un segundo. No intercambiaron palabras, pero ambos entendieron que algo estaba a punto de cruzar una línea invisible. El avión tocó tierra con un golpe suave. Los pasajeros aplaudieron de manera dispersa. El sonido fue casi grotesco para Ezequiel, un contraste incómodo con la gravedad de lo que sentía. Cuando el avión se detuvo por completo y las luces se encendieron, la mayoría de la gente comenzó a levantarse, ansiosa por salir. Ezequiel permaneció sentado. Los minutos pasaron. 1, 2, 3. La fila avanzaba lentamente, dejando espacios vacíos a su alrededor. Bennett se mantenía cerca, observando. No había gritos. No había órdenes explícitas. Solo una contención silenciosa que lo separaba del resto. Jerome se levantó, luego dudó, y volvió a sentarse. Ellis se levantó también, pero no avanzó. Miró hacia atrás, directamente a Ezequiel. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. Ezequiel levantó la vista y sostuvo su mirada. No pidió ayuda. No la rechazó. Simplemente existió en ese espacio suspendido, consciente de que cada segundo que pasaba estaba cargado de significado. Por primera vez desde que abordó el avión, Ezequiel sintió algo cercano al enojo verdadero. No el enojo que explota, sino el que se asienta profundamente, el que se forma cuando la dignidad ha sido empujada demasiadas veces sin romperse. Sabía que lo que viniera después no sería pequeño. Y también sabía que, esta vez, no estaría completamente solo, aunque el precio de no estarlo aún no estuviera claro para nadie en ese avión. El aire dentro del avión se sentía más denso que antes. No era la presión de la cabina ni la altura,
era la acumulación de miradas, de juicios silenciosos, de gestos que nadie admitía, pero que todos podían percibir. Ezequiel permanecía sentado, la espalda recta, las manos apoyadas sobre sus piernas. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta, consciente de cada respiración, cada movimiento mínimo de los demás pasajeros y del personal de vuelo. Había aprendido a leer ese tipo de atmósferas en lugares mucho peores que un avión en descenso, y podía reconocer la tensión como si fuera un sonido. Bennett estaba de pie, unos pasos delante de él, junto a la puerta que llevaba a la cabina. No hablaba, no hacía movimientos innecesarios, pero su presencia era innegable, casi opresiva. Ezequiel podía sentir que cada segundo que pasaba era evaluado, catalogado, interpretado. No había prisa en Bennett, pero había propósito. La intención era clara, asegurarse de que Ezequiel no pudiera simplemente desaparecer entre los demás pasajeros. Jerome estaba sentado 2 filas más adelante, inquieto, moviendo un pie bajo el asiento. Sus ojos se desviaban continuamente hacia Ezequiel, luego hacia Bennett, luego a Ellis. Podía ver la incomodidad reflejada en otros pasajeros, pero también podía ver su propia confusión. Quería intervenir, decir algo, pero el miedo y la duda lo mantenían en silencio. La indecisión era un veneno que se filtraba lentamente por todo el pasillo. Ellis, por su parte, estaba completamente despierta ahora. Su libro permanecía cerrado sobre sus piernas, las manos entrelazadas, los ojos fijos en Ezequiel. Había algo en la manera en que él sostenía su dignidad, incluso bajo la vigilancia de Bennett, que la conmovía y la inquietaba a la vez. Comprendía que lo que estaba ocurriendo no era simplemente un malentendido, sino un patrón, microagresiones, vigilancia silenciosa, decisiones de poder que se ejercían sin necesidad de palabras. El avión se detuvo finalmente. Las ruedas tocaron la pista con un golpeteo sordo que reverberó por toda la cabina. Los pasajeros comenzaron a recoger pertenencias, a ajustarse las chaquetas, a estirarse, a prepararse para levantarse. Pero Ezequiel permaneció en su asiento. No estaba desobedeciendo una orden. Estaba evaluando. Cada movimiento en la cabina, cada intercambio de miradas, cada gesto del personal, alimentaba su comprensión de lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando las puertas se abrieron y el murmullo de los motores disminuyó, Bennett se acercó a Ezequiel de nuevo. Esta vez no estaba solo, un segundo miembro del personal lo acompañaba, una mujer que miraba al veterano con atención silenciosa. Ezequiel podía notar el cálculo en cada uno de sus gestos, la precisión de sus movimientos, la manera en que intentaban proyectar autoridad sin necesidad de levantar la voz. Sabía que estaba siendo controlado sin que se dijera una sola palabra. Señor, dijo Bennett, con voz medida, necesitamos que permanezca en su asiento un momento más antes de salir del avión. Ezequiel no respondió de inmediato. Su respiración era constante, pero firme. Su mirada estaba fija en Bennett, sin desafío, sin sumisión. Era simplemente observación. La mujer a su lado permaneció en silencio, notando cada detalle, sin intervenir. No entiendo por qué, dijo Ezequiel finalmente, con un tono bajo pero claro. No había enfado, pero había firmeza. He seguido todas las reglas. No he hecho nada que justifique esto. Bennett inclinó levemente la cabeza, evaluando. Es procedimiento, respondió, y añadió un casi imperceptible, solo por precaución. Ezequiel asintió lentamente. Su cuerpo no mostraba tensión, pero su mente registraba cada palabra, cada pausa, cada implicación. Sabía que aquel procedimiento no era neutral. Sabía que su raza, su presencia, su historia no eran invisibles para quienes lo miraban. Todo lo que había aprendido a leer a lo largo de los años, microexpresiones, posturas, silencios, se combinaba en un entendimiento nítido. No estaba siendo tratado como un pasajero cualquiera. Jerome se levantó de su asiento finalmente, con cautela, y se acercó a Ezequiel por un lado. Ezequiel, si necesitan que hable o haga algo, puedo decir que, se detuvo, incapaz de completar la frase. La mirada de Ezequiel le detuvo. No había necesidad de palabras. La gravedad del momento ya estaba presente. Jerome retrocedió y regresó a su lugar, sintiéndose impotente, pero consciente de que había observado suficiente para entender la injusticia en acción. Ellis se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo la vista fija en la escena. Sabía que cualquier intervención prematura podía empeorar la situación. Pero también sabía que no podía quedarse completamente pasiva. Su corazón latía rápido, mezclando miedo y decisión. Observaba cómo Ezequiel mantenía el control absoluto de su postura, de su respiración, de su presencia,
incluso cuando cada segundo que pasaba estaba cargado de vigilancia implícita. El resto de los pasajeros comenzaba a percibir la tensión, aunque no la comprendieran del todo. Algunos desviaban la mirada, otros susurraban entre ellos, preguntándose por qué un hombre aparentemente normal seguía detenido mientras los demás se levantaban para salir. Ezequiel entendió, incluso sin mirar, que la injusticia no siempre necesitaba un gesto explícito para ser reconocida. La injusticia podía sentirse en la energía del espacio, en las pausas prolongadas, en la espera que no tenía explicación racional. Finalmente, Bennett se apartó un paso, señalando que Ezequiel debía levantarse para ser acompañado por los dos miembros del personal. Su rostro permanecía sereno, profesional, pero cada gesto estaba calculado, casi militar en su precisión. Ezequiel se levantó lentamente, asegurándose de no hacer nada que pudiera ser malinterpretado. Cada movimiento era control, cada respiración medida. Mientras caminaba por el pasillo, sintió los ojos de otros pasajeros sobre él. No todos. Algunos miraban distraídos, otros curiosos, algunos juzgando sin saber por qué. Cada mirada añadía un peso, pero Ezequiel mantenía su compostura. Cada paso era un recordatorio de que su dignidad no dependía de la percepción de los demás, aunque reconocía que la percepción podía influir en lo que estaba a punto de suceder. Jerome y Ellis lo seguían con la vista. Ellis sentía una mezcla de admiración y miedo, admiración por la calma imperturbable de Ezequiel, miedo por el costo que esa calma podría tener. Jerome sentía culpa y frustración, sabía que estaba viendo la injusticia, pero no sabía cómo actuar sin empeorar las cosas. Al llegar a la puerta del avión, los dos miembros del personal se detuvieron. Uno de ellos, con voz neutra pero firme, dijo: «Por favor, siga nuestras instrucciones hasta que la situación se aclare». Ezequiel asintió levemente, sin responder con palabras. Sabía que cualquier palabra podría ser interpretada de manera incorrecta. Se detuvo unos segundos, evaluando el entorno, sintiendo la presión silenciosa de cada mirada, cada juicio no expresado. Entonces, con pasos medidos, avanzó siguiendo la indicación, consciente de que la próxima fase del vuelo, la interacción con el mundo fuera de su asiento, marcaría un punto de quiebre que no podía predecir completamente. Cada paso resonaba en su mente, no en el suelo. Su historia, su entrenamiento, sus experiencias pasadas, todo convergía en ese instante, preparándolo para lo que estaba por venir. La calma de Ezequiel no era sumisión. Era estrategia, paciencia y resistencia. Y, mientras la puerta se abría, sabía que lo que estaba por ocurrir pondría a prueba no solo su resistencia, sino también la percepción de todos los que lo rodeaban. El aire fuera del avión olía distinto, fresco y cargado de humedad, con un matiz metálico que se mezclaba con el olor de combustible y tierra recién mojada. Ezequiel caminaba con pasos medidos, los hombros rectos, la mochila asegurada a su espalda, consciente de cada persona que lo rodeaba y de la manera en que lo observaban. No estaba nervioso. No del tipo que hace temblar las manos o que acelera el corazón. Su tensión era otra, la de alguien que sabe que está siendo evaluado injustamente, que su valor será cuestionado sin justificación, y que cualquier error, aunque mínimo, podría ser amplificado. Bennett lo acompañaba a unos pasos, manteniendo la distancia correcta, con la mano sobre la tableta que sostenía como si cada número registrado pudiera transformar la escena en un juicio silencioso. La mujer que lo seguía permanecía en la retaguardia, observando, anotando mentalmente cada detalle. Ezequiel no les temía. No necesitaba temer. Pero conocía la mecánica del control y sabía cómo funcionaba la manipulación de la percepción. Cada gesto, cada movimiento, cada respiración estaba siendo analizado para crear una narrativa que no era la realidad. Al caminar por la rampa, Jerome permanecía unos metros atrás, entre los pasajeros que ya comenzaban a dispersarse hacia el área de recogida de equipaje. Su respiración era más lenta ahora, pero sus ojos seguían fijos en Ezequiel. Sabía que algo estaba mal, que la situación no era ordinaria, y sentía la urgencia de intervenir, de decir algo, de proteger de alguna manera, pero no encontraba la forma correcta sin empeorar la tensión. Ellis también observaba, su corazón latiendo con fuerza contenida. La mezcla de miedo y admiración la mantenía paralizada, consciente de que cualquier acción debía ser cuidadosamente calibrada. Sabía que estaba presenciando algo que pocos pasajeros notarían, algo que podría afectar la vida de Ezequiel de maneras que los demás nunca comprenderían. Su mirada se entrelazó con la de él por un instante, y sin palabras compartieron un entendimiento silencioso. Esto no era solo un procedimiento de seguridad. Era un juicio disfrazado de rutina.
Cuando llegaron al interior del aeropuerto, Bennett se detuvo frente a un área restringida, la señalización clara indicando solo personal autorizado. La tensión de Ezequiel aumentó ligeramente, no por miedo, sino por la precisión del control. Sabía que estaban creando un espacio donde él no tenía elección. Su libertad de movimiento estaba limitada, y aunque la limitación era sutil, era suficiente para provocar esa sensación antigua que había sentido en misiones donde la vigilancia podía decidir la vida o la muerte. Por favor, permanezca aquí mientras verificamos algo, dijo Bennett, con la misma voz medida, casi monocorde. No era una orden ruda, pero tenía peso. Ezequiel asintió levemente, sin responder con palabras. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de que estaba siendo considerado sospechoso sin causa. Alrededor, algunos pasajeros lo miraban con curiosidad, otros con incomodidad, y la mayoría simplemente seguía su camino, ajenos al drama silencioso que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Ezequiel notó cómo la energía del lugar se cargaba con la expectativa de lo desconocido, con la tensión de lo que no se decía. Podía sentir la incomodidad colectiva, pero mantenía su compostura. Cada respiración era calculada, cada gesto medido. Jerome se acercó un poco más, susurrando sin interrumpir. Ezequiel, si necesitas que diga algo. Su voz temblaba levemente, un reflejo de la ansiedad contenida. Ezequiel no respondió. Sus ojos se mantuvieron fijos en Bennett, transmitiendo que la paciencia, no la palabra, era lo necesario ahora. Jerome comprendió. Retrocedió, dejando que Ezequiel manejara la situación con su propio control, aunque con una sensación de impotencia que le pesaba en el pecho. Ellie se mantuvo un paso atrás, observando cómo cada movimiento de Ezequiel era evaluado. Su instinto decía que intervenga, pero sabía que actuar de manera apresurada solo podía empeorar las cosas. Entonces decidió simplemente estar presente, atenta, lista para reconocer la injusticia, para ser testigo, para asegurar que, aunque las autoridades pretendieran que nada importaba, alguien más estaba viendo, entendiendo y recordando. Un agente de seguridad adicional se acercó y saludó brevemente a Bennett. Tras una consulta muda, ambos se dirigieron hacia Ezequiel, revisando documentos y luego levantando la vista hacia él, como si compararan su presencia con un estándar invisible. Ezequiel se mantuvo firme, ni un músculo se relajó, ni una expresión traicionó su estado de alerta. Su dignidad era su armadura. El procedimiento continuó por varios minutos que se sintieron como horas. Cada inspección, cada cuestionamiento, cada gesto fue hecho con la precisión de alguien que quería demostrar control, pero sin evidencia real. Ezequiel reconoció cada movimiento. No había maldad directa, pero sí una intención de incomodarlo, de subordinarlo, de recordarle que estaba siendo percibido como una anomalía, como alguien que debía ser contenido. Finalmente, luego de lo que pareció una eternidad, Bennett asintió y permitió que Ezequiel continuara hacia la zona de recogida de equipaje. No hubo disculpas. No hubo reconocimiento de lo absurdo de la situación. Solo un gesto, una pequeña inclinación de cabeza, como confirmando que la evaluación había terminado. Ezequiel avanzó con pasos medidos, su cuerpo liberando lentamente la tensión acumulada mientras cada ojo sobre él comenzaba a dispersarse. Al llegar a la cinta transportadora, Ezequiel recogió su maleta. La sensación de control retornó poco a poco, pero la experiencia había dejado un peso invisible sobre sus hombros, una mezcla de fatiga, enfado contenido y orgullo silencioso. Jerome y Ellis lo alcanzaron allí, sus miradas compartiendo un entendimiento que no necesitaba palabras. No era heroísmo lo que se había mostrado, sino resistencia, la capacidad de mantener la dignidad intacta frente a la injusticia cotidiana. El aeropuerto continuaba su ritmo habitual, ajeno a la tensión que acababa de vivirse. Para los demás pasajeros, todo parecía normal. Para Ezequiel, cada gesto, cada mirada, cada silencio, había contado una historia mucho más profunda, una que hablaría de injusticia, de vigilancia, y de la manera en que un hombre podía mantener la calma y la dignidad cuando el mundo a su alrededor cuestionaba su derecho a existir sin sospecha. Mientras caminaba hacia la salida, Ezequiel sabía que lo que había vivido no terminaría ahí. La experiencia lo había marcado, sí, pero también había confirmado su fuerza. La paciencia, la observación y el control no eran debilidad. Eran armas. Y aunque no podía cambiar lo que otros percibían, podía elegir cómo responder, cómo existir, y cómo dejar que la verdad de su presencia se manifestara sin palabras, sin gritos, con la simple evidencia de su humanidad y su dignidad intacta. El vestíbulo del aeropuerto se sentía enorme después de la presión de la cabina del avión.
Ecos de pasos, ruedas de maletas, anuncios de vuelos y conversaciones fragmentadas llenaban el espacio, pero Ezequiel los percibía como un fondo lejano, un murmullo distante. Cada sonido parecía filtrarse a través de una membrana invisible que lo mantenía aislado del caos superficial, concentrando su atención en lo esencial, su propia respiración, la mochila en su hombro, el entorno inmediato. Jerome y Ellis caminaban a su lado, un poco detrás, midiendo cada paso para no interferir ni llamar la atención innecesaria. Jerome murmuraba ocasionalmente, tratando de encontrar palabras que no parecían suficientes para describir la injusticia que acababan de presenciar. Ellis se mantenía en silencio, observando a Ezequiel, reconociendo cada gesto de control, cada respiración medida, cada movimiento que demostraba la paciencia adquirida a lo largo de años de entrenamiento y supervivencia. Al girar hacia la zona de recogida de equipaje, Ezequiel notó a varios pasajeros mirándolo de reojo. No era hostilidad abierta, ni curiosidad simple. Era un reconocimiento inconsciente de que algo había ocurrido. Había pasado de ser uno más en la multitud a convertirse en el centro invisible de atención, aunque nadie supiera exactamente por qué. La injusticia rara vez se ve claramente, suele sentirse. Y la mayoría de las personas solo podían percibir fragmentos de lo que él había experimentado. Ezequiel localizó su maleta en la cinta. Mientras la retiraba, Bennett apareció nuevamente, pero esta vez no con la actitud de vigilancia directa. Mantuvo una distancia que, aunque respetuosa, aún transmitía el recordatorio de que su evaluación no estaba completa. No había sonrisas, no había disculpas, solo una observación que decía, estamos atentos. Nunca bajamos la guardia. Ezequiel no reaccionó. Ni siquiera respiró más fuerte. Se ajustó la mochila y comenzó a caminar hacia la salida del aeropuerto, cada paso firme, deliberado, cada movimiento controlado. No necesitaba demostrar nada. Su dignidad no estaba sujeta a la validación de quienes lo habían observado, evaluado y contenido durante horas. Jerome, finalmente, rompió el silencio. No sé cómo dejaste que todo eso pasara sin, se detuvo, incapaz de encontrar la palabra correcta. Sin perder la calma, sin explotar. Ezequiel giró ligeramente la cabeza, mirándolo con ojos que combinaban cansancio y firmeza. Porque perder la calma no me habría ayudado. Ellos necesitan una reacción que yo no les voy a dar. No se trata de demostrar quién soy. Se trata de existir en mi propia verdad mientras ellos crean la suya. Ellis asintió lentamente, absorbiendo la lección silenciosa. Había algo más profundo que la resistencia física o verbal, había resistencia moral, una afirmación de la dignidad que no dependía de la aprobación externa. Al llegar a la salida del aeropuerto, el sol del mediodía golpeó con fuerza, iluminando cada detalle del entorno. La ciudad se desplegaba delante de ellos, ruidosa, vibrante, ajena al drama que se había desarrollado en el avión y en la zona restringida del aeropuerto. Ezequiel respiró hondo, el aire fresco llenando sus pulmones. La sensación de control retornó de manera gradual, aunque la memoria del tratamiento injusto permanecía, como una cicatriz invisible. Mientras caminaban hacia la acera, Jerome rompió el silencio otra vez. Deberíamos, tal vez hablar con alguien, reportar esto, o al menos, no sé, asegurarnos de que esto no se repita. Ezequiel negó con suavidad. No siempre se trata de reportar. A veces se trata de sobrevivir con integridad, de mantener la compostura y dejar que la verdad exista por sí misma. Quien realmente importa verá lo que sucedió sin necesidad de intermediarios. Ellis miró a Ezequiel con admiración. Su manera de enfrentar la injusticia, de mantener la dignidad y la calma, le enseñaba algo que no había aprendido en libros ni observando noticias, que la fuerza verdadera no siempre se muestra con palabras ni con confrontación, sino con resistencia silenciosa y control absoluto de uno mismo. Los tres avanzaron hacia la salida, donde los taxis y los vehículos de transporte privado formaban una fila interminable. El ruido de motores y bocinas era abrumador, pero Ezequiel lo sentía filtrado, como un fondo que no podía perturbar su claridad interior. Cada paso hacia el mundo exterior era también un paso hacia la recuperación de su autonomía, de su espacio personal, de su derecho a existir sin sospecha ni vigilancia. Cuando se acercaron a la calle, Jerome respiró hondo y miró a Ezequiel. Te juro que no sé cómo haces esto, cómo te mantienes tan firme. Ezequiel se permitió una sonrisa mínima, apenas perceptible. No era satisfacción ni triunfo. Era reconocimiento de la propia capacidad de resistencia. Es cuestión de experiencia, Jerome. No es que no duela. Es que duele diferente cuando sabes cómo manejarlo.
Ellis guardó silencio, contemplando la escena. Sabía que lo que acababa de presenciar no desaparecería con el paso de los días. Quedaría grabado en su memoria, en la manera en que Ezequiel había manejado la injusticia sin perder su humanidad. Y aunque no podía cambiar lo que había ocurrido dentro del avión, podía aprender de cómo se enfrentaba la adversidad, cómo se mantenía firme, y cómo la dignidad podía ser una herramienta de resistencia silenciosa pero poderosa. Mientras se alejaban, Ezequiel miró hacia atrás una última vez, no con resentimiento, sino con conciencia tranquila. El avión, el aeropuerto, la vigilancia, la injusticia implícita, todo quedaba atrás, pero marcado en la memoria de aquellos que habían observado. No era un final, pero sí un triunfo silencioso de la calma, de la resistencia, de la dignidad que no podía ser arrebatada por el juicio injusto de otros. Y en esa caminata hacia la libertad relativa de la ciudad, Ezequiel comprendió algo que no necesitaba palabras para explicar. La verdadera justicia no siempre llega de inmediato, pero la integridad, la compostura y la verdad de uno mismo son las armas más poderosas que alguien puede portar frente a la injusticia sistemática y la percepción errónea. Cada paso que daba, cada respiración medida, era una afirmación de que no necesitaba la aprobación de nadie para existir plenamente, y que la verdad de su humanidad no podía ser borrada por miradas ni procedimientos injustos. La ciudad se extendía frente a ellos como un océano de movimiento constante, luces brillantes y sonidos entrecruzados. Para Ezequiel, cada calle era un recordatorio de libertad relativa, no completa, pero suficiente para moverse sin que nadie lo evaluara por su raza o su presencia. Aún así, la memoria del vuelo y de la vigilancia persistía como un eco que se negaba a desaparecer. Cada paso que daba lo anclaba en el presente, pero también alimentaba la conciencia de cómo las microagresiones se infiltran en la vida cotidiana. Jerome caminaba a su lado, todavía inquieto, sus ojos escaneando la multitud, como si esperara que algo se repitiera, que la injusticia que habían presenciado dentro del avión pudiera aparecer en la ciudad. No puedo dejar de pensar en cómo te trataron. No es justo, y no puedo creer que, comenzó, pero Ezequiel lo interrumpió con un gesto de mano tranquilo. No necesitamos que lo creas para que sea real, dijo, con voz firme y baja. La injusticia existe, Jerome, incluso cuando nadie más la ve. Lo que importa es cómo respondes, cómo mantienes tu dignidad y cómo decides continuar. Sus palabras no eran sermón ni reproche. Eran una lección vivida, un recordatorio de que la resistencia no siempre es ruidosa ni evidente. Ellis lo seguía, a un paso atrás pero atenta, observando cada gesto, cada movimiento, cada respiración. La fuerza de Ezequiel no era física ni espectacular, era silenciosa, contenida, y eso la hacía más poderosa. Podía ver cómo su calma no era ausencia de emoción, sino la gestión de un océano de emociones internas que había aprendido a controlar a través de años de experiencias que no todos podían comprender. Mientras caminaban hacia un taxi, Ezequiel reflexionaba sobre la cantidad de veces que las personas como él habían sido sometidas a evaluaciones injustas, sobre la normalización del juicio basado en el color de piel o en la percepción de amenaza. Era una carga silenciosa, omnipresente, que se manifestaba en miradas, preguntas y procedimientos que, aunque oficialmente neutros, siempre parecían tener un objetivo implícito. Él la había sentido durante todo el vuelo, en cada interacción, en cada pausa, y había aprendido a manejarla con precisión. Jerome rompió el silencio de nuevo. Pero, ¿cómo haces para no perder la calma? No sé si podría, se detuvo, frustrado, incapaz de continuar. Ezequiel lo miró y sonrió mínimamente, sin palabras. La calma no se enseñaba con discursos, se mostraba con ejemplo. Jerome entendió eso en el instante, y aunque no podía replicarlo de inmediato, al menos reconocía el poder de la resiliencia silenciosa. Ellis, que caminaba junto a ellos, decidió hablar finalmente. Ezequiel, quiero decir, ver cómo manejaste todo eso, me hace pensar en la manera en que todos deberíamos enfrentar la injusticia. No solo con reacción, sino con presencia, con conciencia. Su voz tembló levemente, pero sus palabras fueron firmes. La admiración y la comprensión se mezclaban con la indignación que aún sentía por la injusticia que había presenciado. Ezequiel asintió lentamente. Exactamente. No siempre podemos cambiar la percepción de los demás, pero podemos controlar nuestra reacción, nuestra postura, nuestro respeto propio. Eso es lo que nadie puede arrebatarnos. Sus palabras no eran egoístas, eran un reflejo de experiencia, de conocimiento adquirido a través de años de enfrentar situaciones donde la vida y la dignidad estaban constantemente bajo escrutinio. Al llegar a la acera, un taxi los esperaba.
Ezequiel revisó brevemente el tráfico, evaluó la distancia y luego se dirigió hacia el vehículo con pasos medidos. Jerome y Ellis lo siguieron, conscientes de que cada paso de Ezequiel era una extensión de su disciplina interna, un ejemplo silencioso de cómo la dignidad podía mantenerse intacta frente a la injusticia sistémica. Dentro del taxi, el aire era más cálido, más cercano, sin la vigilancia constante de la tripulación ni las miradas de desconocidos evaluando cada movimiento. Ezequiel respiró hondo, liberando una parte del peso acumulado durante el vuelo. Pero incluso con la distancia física, la experiencia permanecía en su mente, recordándole que la lucha por la dignidad y el respeto nunca era completamente externa, comenzaba dentro de uno mismo, con la capacidad de mantener la compostura y la presencia de la mente. Jerome rompió el silencio otra vez, esta vez más suave. No sé si alguna vez podré hacer lo que tú haces. Pero, creo que puedo aprender algo, al menos un poco. Su voz estaba cargada de sinceridad, de humildad, de la necesidad de comprender algo que había sido evidente para Ezequiel desde mucho antes. Ezequiel lo miró y asintió. No se trata de imitar. Se trata de entender. De ser consciente de tu dignidad, de cómo la defiendes y de cómo te mantienes firme, incluso cuando el mundo espera que dudes de ti mismo. Ellis observó la escena, el intercambio silencioso de lecciones implícitas. Sintió una conexión con Ezequiel que iba más allá de la experiencia inmediata. No solo era testigo de la injusticia y de la resistencia, estaba aprendiendo que la verdadera fortaleza reside en la calma, en la paciencia y en la claridad de la mente frente a la adversidad. Mientras el taxi avanzaba por las calles llenas de ruido, Ezequiel miró por la ventana y pensó en el vuelo, en el aeropuerto, en la manera en que cada pequeño gesto de control y vigilancia había intentado quebrantarlo. Se permitió un momento de reconocimiento. La experiencia había sido injusta, sí, pero había demostrado algo más importante. Había confirmado que su fuerza interior, su disciplina y su dignidad eran inquebrantables. Ninguna mirada, ningún procedimiento, ninguna suposición podía alterar eso. El sol caía lentamente, proyectando sombras largas sobre los edificios, mezclando luces doradas con la energía frenética de la ciudad. Ezequiel respiró, consciente de que aunque la injusticia persistía en el mundo, su capacidad de resistir, de mantenerse íntegro y consciente, era una prueba de que la dignidad podía sobrevivir incluso en los espacios más hostiles. Y mientras observaba la ciudad, supo que cada paso que diera a partir de ese momento sería una afirmación silenciosa de su humanidad, de su resiliencia, y de la verdad que no necesitaba ser validada por otros para existir plenamente. El taxi avanzaba por calles cada vez más tranquilas, alejándose del bullicio del aeropuerto, pero la ciudad seguía viva con un murmullo constante de motores, conversaciones y pasos. Ezequiel permanecía sentado, con la espalda recta, la mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventana. Su mente no estaba tranquila, estaba en alerta silenciosa, reflexionando sobre la experiencia reciente, sobre la manera en que cada microgesto de Bennett y del personal había intentado minar su dignidad, y sobre cómo él había respondido sin perder la compostura. Jerome rompió el silencio con un susurro cargado de incomodidad. Todavía no puedo entender cómo alguien puede ser tan controlado. Yo habría perdido la calma hace horas. No sé si tengo eso en mí. Ezequiel lo miró, su expresión serena pero firme. No es cuestión de no sentir, Jerome. Se trata de saber cómo canalizar la emoción, cómo usar la conciencia para mantener la integridad y no entregar el poder de tu estado emocional a quienes buscan desequilibrarte. Ellis asintió lentamente, comprendiendo más de lo que esperaba. Cada palabra, cada gesto de Ezequiel era un ejemplo silencioso de cómo la resistencia podía ser mucho más efectiva cuando no se expresaba con violencia, ni con confrontación directa, sino con presencia, paciencia y observación precisa. La lección no se enseñaba, se mostraba. La fuerza verdadera se manifestaba en cómo uno existía con dignidad incluso cuando todos los ojos parecían juzgarlo sin razón. El tráfico se volvía más escaso a medida que avanzaban hacia un distrito más residencial. La ciudad cambiaba, los ruidos se hacían menos agresivos, los edificios más bajos, las luces menos brillantes. A pesar de la distancia física, Ezequiel no podía sacudirse la sensación de vigilancia que había experimentado en el avión y en el aeropuerto. Había aprendido a reconocerla, a decodificarla, a mantener la calma en presencia de evaluaciones injustas, pero aún así la memoria de esa tensión era palpable, una sombra que se movía con él. Jerome y Ellis permanecían a su lado, en silencio por la mayor parte del camino, procesando lo ocurrido. No necesitaban hablar para reconocer la gravedad de la situación.
Sabían que lo que habían presenciado no era un incidente aislado, sino un reflejo de cómo la injusticia puede estar presente en cada gesto aparentemente neutro, en cada procedimiento aparentemente rutinario. Ezequiel había enfrentado eso con maestría, y ellos lo habían visto. Ezequiel, mirando por la ventana, pensaba en la acumulación de pequeños actos que habían formado la experiencia, la vigilancia constante, las preguntas innecesarias, la manera en que su espacio había sido controlado sin que hubiera hecho nada. Cada microagresión, cada gesto silencioso de poder, había sido calculado, y cada uno había sido resistido con precisión. Esa resistencia era invisible para la mayoría, pero para quienes observaban con atención, era una demostración de fuerza que no necesitaba palabras. El taxi giró hacia un barrio más tranquilo, y Ezequiel notó la familiaridad de los edificios, la cercanía de árboles y parques que habían sido parte de su rutina antes de viajar. La sensación de retorno era agridulce. Por un lado, había alivio, por otro, persistía la conciencia de que el mundo seguía siendo un espacio donde la percepción injusta podía aparecer en cualquier momento, y que mantener la dignidad requería práctica constante. Jerome, incapaz de quedarse en silencio más tiempo, finalmente preguntó: ¿alguna vez sientes que esta vigilancia constante, incluso cuando es injusta, puede quebrarte? Ezequiel lo miró por primera vez directamente, con una intensidad tranquila. Puede intentarlo, dijo, pero la clave está en reconocerlo, no internalizarlo. La injusticia busca tu reacción. Si no se la das, pierde poder sobre ti. Ellis respiró hondo, absorbiendo cada palabra. La experiencia que acababan de vivir en el avión y en el aeropuerto ahora se entendía en una dimensión más profunda, no solo como un evento aislado, sino como una lección sobre cómo la percepción del mundo puede ser injusta y cómo la fuerza interior se manifiesta en la capacidad de resistir sin reaccionar con hostilidad. El taxi se detuvo finalmente frente a un edificio familiar, un lugar que ofrecía una sensación de seguridad temporal. Ezequiel descendió con movimientos medidos, asegurándose de que cada paso mantuviera la calma y la firmeza. Jerome y Ellis lo siguieron, caminando detrás de él, sintiendo la mezcla de alivio y reflexión que solo se obtiene al presenciar a alguien enfrentarse a la injusticia de manera impecable. Mientras ingresaban al vestíbulo del edificio, Ezequiel pensaba en lo que había aprendido a lo largo de los años sobre la vigilancia injusta y la percepción errónea, que nunca es el ataque directo lo que define tu fuerza, sino la manera en que manejas la exposición, la paciencia que ejerces y la claridad de tu mente. Esa era la verdadera resistencia. Esa era la victoria silenciosa que había demostrado hoy y que nadie podía arrebatarle. Una vez dentro del apartamento, Ezequiel se permitió finalmente relajarse un poco. Cada movimiento que había hecho durante el día había sido calculado, medido, controlado. La tensión acumulada comenzaba a liberarse lentamente, aunque la memoria de la injusticia permanecería, recordándole la fragilidad de la percepción y la fuerza necesaria para mantener la dignidad frente a quienes creen tener derecho a evaluarte sin causa. Jerome se sentó en el sofá, exhalando profundamente. Nunca había visto algo así, no sabía que alguien podía mantener la calma en medio de tanta injusticia. Ezequiel, sentado en su silla, solo asintió levemente. No necesitaba palabras. La lección estaba dada. La resistencia silenciosa, la dignidad intacta, la claridad de la mente, todo estaba presente, y Jerome lo había visto. Ellis permaneció en silencio, contemplando la escena. Había aprendido algo profundo sobre la fuerza, sobre la manera en que la justicia y la percepción podían coexistir con la dignidad individual. Sabía que esta experiencia no se olvidaría fácilmente, y que influiría en cómo interpretaría y reaccionaría ante la injusticia en su propia vida. Ezequiel cerró los ojos por un momento, respirando lentamente, consciente de que cada batalla por la dignidad no requiere confrontación visible, sino resistencia silenciosa y presencia consciente. La ciudad seguía viva afuera, implacable y ruidosa, pero dentro de aquel apartamento, la calma de Ezequiel irradiaba como una prueba de que la integridad podía mantenerse, incluso cuando el mundo parecía decidido a ponerla a prueba en cada momento. El silencio dentro del apartamento era profundo, casi pesado, pero no incómodo. Ezequiel se movía con precisión, como si cada gesto fuera parte de un patrón que mantenía su mente en calma. Jerome y Ellis lo observaban, conscientes de que lo que acababan de presenciar en el vuelo y en el aeropuerto había dejado una impresión duradera, no solo en ellos, sino también en la manera en que concebían la resistencia frente a la injusticia. Jerome finalmente rompió el silencio. Ezequiel, tengo que preguntarlo, ¿cómo lograste mantenerte tan firme todo ese tiempo? No solo en el avión, sino en el aeropuerto,
parecía que todo estaba en tu contra. Ezequiel lo miró sin responder inmediatamente, evaluando la pregunta y la intención detrás de ella. No era curiosidad superficial, era un intento genuino de comprender algo que no podía enseñarse con palabras. Es cuestión de anticipación y conciencia, dijo finalmente. Sabes cuando la injusticia está siendo ejercida, incluso si nadie la verbaliza. Y sabes que no puedes dejar que esa percepción te controle. Cada emoción que sientes es legítima, pero debes decidir cómo responder. Eso es todo. Su voz era calmada, pero cada palabra llevaba el peso de años de experiencia y observación. Ellis se acercó y se sentó frente a él. Pero, no siento que sea solo resistencia pasiva. Hay algo más, una fuerza que no se ve pero se siente. ¿Cómo se obtiene eso? Ezequiel respiró hondo, mirando el espacio frente a él. No se obtiene. Se desarrolla. Se forma con cada experiencia, con cada vez que te enfrentas a una situación injusta y eliges mantener tu dignidad intacta. No es algo que se aprenda de libros o se imite, es algo que se convierte en parte de ti. El reloj marcaba ya horas avanzadas de la tarde. La luz que entraba por las ventanas proyectaba sombras largas y cálidas sobre las paredes. La ciudad afuera seguía viva, indiferente, como si nada de lo que había ocurrido importara, y eso reforzaba la claridad de Ezequiel. El mundo no siempre reconoce la justicia ni la dignidad, pero eso no disminuye su valor. Jerome se recostó en el sofá, pensativo. Es difícil imaginar que alguien pueda simplemente existir con integridad mientras el mundo intenta derribarlo a cada instante. Yo, creo que siempre reaccionaría de manera impulsiva, aunque sé que no está bien. Ezequiel lo observó y asintió. La reacción impulsiva es natural. Lo que define la fuerza es la capacidad de reconocer la reacción y decidir conscientemente no ceder a ella. Cada vez que logras hacer eso, fortaleces tu resiliencia. Cada vez que no cedes, aunque parezca pequeño, es una victoria silenciosa. Ellis guardó silencio, pero sus ojos hablaban. Había entendido la esencia de lo que Ezequiel decía. La verdadera fuerza no reside en confrontar con gritos o violencia, sino en mantener la integridad propia frente a sistemas de poder que intentan controlar, evaluar y minimizar. La fuerza era la calma bajo presión, la resistencia sin estridencia, la claridad en medio del caos. El día se volvió crepúsculo y la ciudad empezó a vestirse de luces artificiales, destellos amarillos y rojos que reflejaban en el pavimento mojado por una lluvia reciente. Ezequiel se levantó y caminó hacia la ventana, observando el panorama. Lo que vivimos hoy, dijo finalmente, no es un incidente aislado. La injusticia está en todas partes, a menudo silenciosa. Pero la dignidad no tiene que depender de la percepción de otros. Esa es la lección que todos deben aprender. Jerome suspiró, sintiendo el peso de la verdad en esas palabras. Nunca lo había pensado así. Siempre creí que si el mundo no te reconocía, era como si tu resistencia no tuviera sentido. Pero tú demostraste que no es necesario que los demás vean tu fortaleza para que exista. Ezequiel giró ligeramente hacia él, con la serenidad de quien ha vivido muchas pruebas. Exactamente. La verdadera fuerza no espera reconocimiento. No se mide por la aprobación de los demás. Se mide por tu capacidad de existir con dignidad, de mantener tu integridad incluso cuando el mundo parece decidido a negártela. Ellis miró hacia Ezequiel con una mezcla de admiración y respeto profundo. La experiencia del día había sido más que un incidente de injusticia, había sido una clase magistral sobre la resistencia silenciosa, sobre la manera en que un ser humano puede sostener su verdad incluso en las circunstancias más hostiles. Mientras la noche caía, Ezequiel se sentó nuevamente, respirando lentamente, dejando que la quietud del apartamento absorba la tensión acumulada. Sabía que los ecos del día seguirían presentes, que la memoria de cada microagresión, de cada gesto de vigilancia injusta, permanecería con él. Pero también sabía que esa memoria era ahora evidencia de su capacidad de resistencia, un recordatorio de que la dignidad, cuando se mantiene firme, es inquebrantable. El mundo exterior seguía su curso, indiferente al drama silencioso que se había desarrollado, pero dentro de ese pequeño espacio, la lección era clara: la justicia no siempre llega de inmediato, pero la integridad y la fuerza interior podían sobrevivir, crecer y afirmarse sin necesidad de reconocimiento externo. Y mientras Ezequiel respiraba, consciente de su humanidad intacta, comprendió que la verdadera victoria no era visible para nadie más, sino un triunfo silencioso y absoluto de su propia existencia. La noche se profundizaba mientras Ezequiel permanecía sentado en el sillón, observando las luces de la ciudad parpadear a lo lejos.
Afuera, la vida continuaba ajena a los eventos del día, el mundo seguía su curso indiferente, como si nada de lo que él había vivido tuviera relevancia. Pero dentro de su mente, cada instante del vuelo, cada mirada de Bennett, cada silencio impuesto por la vigilancia injusta, seguía vivo, registrándose con precisión. Jerome se acercó con cautela, sentándose a su lado, y rompió el silencio con voz baja. Ezequiel, creo que no solo sobreviviste a todo eso, sino que también nos enseñaste algo que nunca voy a olvidar. La fuerza, la verdadera fuerza, no se ve, pero se siente. Ezequiel asintió lentamente, reconociendo la verdad de sus palabras. La fuerza silenciosa no requiere aprobación ni aplauso. Es la resistencia que se sostiene incluso cuando nadie observa, la dignidad que persiste en medio de la injusticia. Ellis, que permanecía de pie junto a la ventana, miraba la ciudad y luego a Ezequiel. Nunca había visto algo así, como mantienes tu calma y tu integridad frente a lo que cualquiera habría considerado intolerable. Es más que resistencia. Es algo que trasciende el miedo y la indignación. Ezequiel giró hacia ella, sus ojos reflejando serenidad. No se trata de trascender nada. Se trata de aceptar la realidad, de reconocer la injusticia y de decidir conscientemente cómo responder. No necesitas vencer al mundo, solo necesitas mantener tu verdad intacta. Los tres permanecieron en silencio por unos minutos, dejando que la calma del apartamento se mezclara con la energía de la ciudad que continuaba latiendo afuera. La experiencia del día había sido un recordatorio de lo frágil que puede ser la percepción de justicia, de lo rápido que los prejuicios pueden imponerse y de lo fácil que es que la dignidad de alguien sea cuestionada sin razón. Pero también había sido una afirmación poderosa de la capacidad humana de resistir y mantener la integridad incluso en situaciones adversas. Ezequiel se levantó lentamente, caminando hacia la ventana y apoyando las manos en el marco. La ciudad se extendía ante él, luces y sombras entrelazadas, ruido y movimiento constante. Lo que sucedió hoy, dijo con voz tranquila, no es un incidente aislado. La injusticia existe en todos los rincones, en gestos que parecen pequeños, en miradas que parecen triviales, en procedimientos que parecen rutinarios. Pero nuestra dignidad y nuestra resistencia son herramientas invisibles que nadie puede arrebatar. Jerome y Ellis lo escuchaban, absorbiendo cada palabra como si fueran lecciones de vida. Jerome finalmente murmuró, creo que entiendo. No se trata de luchar contra cada injusticia externa, sino de mantenernos firmes, de preservar nuestra integridad y nuestra verdad. Eso es lo que realmente importa. Ezequiel asintió, mirando por última vez las luces de la ciudad. Exactamente. La justicia no siempre se presenta de manera inmediata. La victoria silenciosa, la resistencia sin estridencia, es lo que define quiénes somos. Nadie puede quitarnos eso, nadie puede borrar nuestra existencia o nuestra dignidad, por más que intenten juzgarnos sin razón. El apartamento se volvió silencioso, solo el murmullo distante de la ciudad perforaba la quietud. Jerome y Ellis se sentaron, procesando la magnitud de lo que habían presenciado. No se trataba solo de un incidente de discriminación en un avión, se trataba de cómo un hombre podía mantener su humanidad, su dignidad y su fuerza interior frente a un sistema que intentaba reducirlo a sospecha, duda o miedo. Ezequiel finalmente se sentó de nuevo en el sillón, dejando que la noche lo envolviera. Cada microagresión, cada mirada, cada gesto de vigilancia injusta se había convertido en un recordatorio de su propia resistencia. No había aplausos, ni reconocimiento público. Solo estaba él, consciente de su propia fortaleza, de su capacidad de existir con integridad frente a la injusticia. Y en esa conciencia silenciosa, encontró una victoria que ningún procedimiento, ningún juicio injusto, ningún prejuicio podía arrebatarle. Mientras la ciudad dormía parcialmente bajo la luz de la luna, Ezequiel respiró profundamente, sintiendo el peso del día disiparse lentamente. Sabía que la lucha contra la injusticia sería constante, que las percepciones erróneas y los prejuicios seguirían presentes en el mundo. Pero también sabía algo más importante, que la verdadera fortaleza no se mide por lo que otros ven, sino por lo que uno mantiene dentro de sí. Y en esa quietud, mientras la noche avanzaba y los sonidos urbanos continuaban su curso, Ezequiel comprendió que la dignidad, la resistencia y la integridad eran su victoria silenciosa, inquebrantable y absolutamente suya. No necesitaba más para demostrar nada a nadie, su humanidad intacta era suficiente.